Tiene que haber una decisión interna de una comprensión de tu necesidad del cambio. Creo que ese es el primer paso y único. Porque cuando surge la verdadera motivación para hacer un cambio, todo en el universo exterior de verdad se confabula, te viene la solución a las manos. Vivimos en un mundo que no se detiene. Caminamos a un ritmo vertiginoso que nos arrastra, nos exige. ¿Qué queda de nosotros cuando decidimos frenar? Los sentidos. Los sentidos son el motor de nuestro ser. En momentos de acción y también de reflexión viene bien poner el foco en lo que nos hace bien. Observar para recordar, saborear un buen café, olfatear los aromas que nos despiertan, conectarnos con la naturaleza. ¿Cómo exploramos nuestros sentidos? ¿Cuánto nos importan nuestras emociones? ¿Buscamos el equilibrio? Entre nos, sentidos. Bienvenida, Arita Donoso. ¡Qué gusto! A Entre Nos Sentidos. Entre nos sentidos, me encanta el nombre de tu programa. Vamos a hablar de Sí. sentimientos, de sentidos, de sentir, de dar sentido, de emociones, como prioridad, ¿no? Que todo Perfecto. pase un poco por ahí. Me Y vos encanta. sabés de qué estoy hablando, ¿no? Exactamente. Porque bueno, Lita Donoso, para los que no la conocen, es psicóloga transpersonal, lectora del alma, es bestseller, ha escrito muchos libros y todos esos libros han tenido muchísimo éxito. Y es creadora de un método que se llama Alquimia Solar. Sí. Y si hablamos de espiritualidad, ¿quién mejor que Lita para contarnos de qué se trata? Eso que quizás en este tiempo sea imprescindible, ¿no? Como acercarse a la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Por qué necesitamos en un tiempo como hoy acercarnos más a esa parte de nosotros? Yo considero que los seres humanos somos buscadores. Todos somos buscadores de algo. Algunos buscan paz, otros buscan tener una buena situación económica, un amor, y otros buscamos la realización, que es como el concepto en esta antigua escala de Maslow, ¿no? Que íbamos teniendo deseos según lo que íbamos resolviendo, pero yo creo que no es tan así. Existe el buscador del conocimiento. El conocimiento no como información que ahora está al alcance de la mano en todo, ¿no? Antes eran las bibliotecas, la de Alejandría primero, después las bibliotecas comunes y ahora tenemos internet. Buscamos comprendernos, comprender la realidad exterior, comprender si existe o no existe un Dios. Esa búsqueda ya es la parte que para mí tiene que ver con el llamado de nuestro espíritu. Nosotros somos esencialmente seres energía. Esta fisicalidad es una apariencia y es la forma que tomaron una miríada de electrones. Y cuando uno puede comprender la realidad desde esa única, incuestionable verdad, entonces empezamos a encontrarnos con información que nos da el sentido de la vida paso a paso. Yo creo que nadie descubre el gran sentido de la vida de un golpe, pero vamos haciéndolo paso a paso. Entonces buscando. Yo partí siendo psicóloga con enfoque psicoanalítico y la persona buscaba entenderse, buscaba conocerse y buscaba sanarse. Hasta que me hice psicóloga transpersonal, donde le abro un espacio al paciente, al cliente, al alquimista, para que comprenda su esencia, cómo ese ser energía que es y con qué se relaciona ese ser energía. Qué dimensiones podemos alcanzar con un método específico del cual ahí te voy a hablar más. Lita, cuando vos decís conocernos, buscarnos, entendernos, ¿no? Con la psicología tradicional o con este tipo de psicología en la que se unen de alguna manera, digamos, como dos corrientes, ¿no? Sí. Una que tiene que ver con la mente, con el pensamiento, y otra que tiene que ver con el sentir, con como vos decís, con lo que realmente somos, con la esencia. Sí. No debe ser tan fácil, ¿no? Ir acomodando esas dos cosas. Autoconocerse significa estar atento a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Yo creo que eso es lo más difícil, Mariana.
Porque si tú quieres conocimiento espiritual, hay textos desde los Vedantas hasta ahora, hay mucha información. Pero cuando la persona quiere o tiene que enfrentarse al autoconocimiento, la cosa se pone más dura. Porque estamos programados para no hacer cambios. De hecho, el cerebro invierte la mayor parte de nuestra energía, el 90% de la energía que consumimos. Y él no quiere cambios. Y nadie quiere estar cambios. cómodo. Digamos, invierte tanta energía que hacer un cambio de ferencias y aferencias en las neuronas es un gasto de energía tan grande que no está disponible para eso. A la vez las personas no quieren cambios y aunque parezca loco, es así. La persona se adapta a su malestar o a su bienestar. Entonces ahí cuando las cosas empiezan a disfuncionar, porque hacemos agua, obvio, la vida es cambio. Si no hacemos cambio nos estancamos y la vida se encarga de mostrarte el estancamiento. Por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, yo diría que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, todas tienen un componente psicosomático, significa que tu cuerpo dijo basta a una situación que tú no quieres reconocer internamente. Tus sentimientos están por acá, tu pensamiento está por acá. Y entonces el cuerpo habla. Y el cuerpo habla. Partamos de esa evidencia tan simple como para avalar lo que tú estás diciendo. Simple. El cuerpo es un despertador, digamos. Sí. Cuando habla el cuerpo, ¿es tarde? Cuando habla el cuerpo es un poco más tarde, o sea, estaría bueno empezar antes, ¿no? Antes de que hable el cuerpo. Antes de que hable el cuerpo, o sea, estaría bien empezar como, claro, no me sale la palabra controlarse, pero quizás no es una buena palabra. Autocontrol sí es una buena palabra. A ver. Claro, es una buena palabra, porque el control de las emociones, por ejemplo, podrían llevarnos a estadios muy lamentables de represión, de no reconocimiento, de ocultamiento. Pero si hablamos de autocontrol en términos de observación, sin juicio, imagínate tú que tú pudieras ver tu envidia como algo, un obstáculo para tu realización y lo miraras con amor y lo empezaras a desmenuzar, se transforma entonces en a lo mejor descubrir que la envidia te permitió llegar a comprender que todo lo que ves afuera también te pertenece y lo puedes lograr. Por ejemplo, eso es un acto alquímico. Exacto. Y bueno, nombraste la envidia, que es un sentimiento bastante común muy en humano. Los seres humanos, sí. Muy humano. Pero después hay muchos más, ¿no? Muchos. El autopercibirse incapaz, el tener miedo a los cambios, como decías hace un rato, el tener miedo a las personas, el tener... no sé, una historia familiar que te condiciona de tal manera, entonces esos pensamientos condicionantes vienen todo el tiempo. ¿Cómo se cambian esos pensamientos? ¿Cómo se transmutan? ¿Cómo se transforman? Estando atento y transformándolos. ¿Pero cómo los transformo? Tiene que haber un primer paso muy importante, y este es el más importante. Decidir hacer un cambio. Decisión primero. Primero, uno puede de los dientes para afuera decirle al amigo, al terapeuta, sí, yo creo que necesito un cambio. Otros te dicen, baja un cambio. Todo ese cambio tiene que haber una decisión interna de una comprensión de tu necesidad del cambio. Creo que ese es el primer paso y único. Porque cuando surge la verdadera motivación para hacer un cambio, todo en el universo exterior de verdad se confabula para que ese cambio venga. Te viene un método, te viene un maestro, te viene un terapeuta, te viene un amigo que te viene la solución a las manos. Pero cuando la decisión no es profunda ni es determinada, no hay cambio. A veces hay decisiones y hay contradicciones, ¿no? A Así esas es. decisiones. Sí. Uno de repente siente, tengo que tomar esta decisión. Sí. Te digo siente porque a veces es la intuición la que te lleva para cierto lugar, más que la cabeza. Entonces, bueno, uno, o por lo menos es lo que estoy intentando hacer yo, no sé si está bien o mal, pero generalmente estoy tratando de sentir la corazonada, que antes era mucho más mental y a veces la cabeza te juega una mala pasada, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vos vas a esa corazonada, pero a veces tenés contradicciones contra esa corazonada, podés dudar de esa decisión.
Qué bueno tu ejemplo, porque les vamos a dejar un ejercicio Y te podés jugar en contra. A propósito de lo que tú estás diciendo, a las personas que nos están escuchando, hagan el siguiente ejercicio un día cualquiera, busquen su momento de tranquilidad y hagan lo que dijo Mariana. Observen el diálogo entre la razón, tengo que hacer esto, mi deber ser, mi papá qué diría, mi mamá qué diría, mi jefe qué diría, y la emoción, qué miedo, no, yo no puedo, bla. Ahí hay una contradicción permanente entre lo que tú dices, el pensamiento y el sentimiento de que tú no puedes. Si tú tienes ese diálogo un rato y le das el diálogo y de repente paras y te conectas con tu amor, con el amor, y le preguntas al corazón, ¿qué haría, qué deberías hacer? Lo que tú dices, esa intuición, esa certeza va a emerger con tanta claridad que bueno, después verás lo que haces con lo que tienes que hacer, pero te aparece la respuesta. Porque el corazón, que es el sentir puro de esa necesidad pura y amorosa hacia ti, va a tener una respuesta. ¿Cómo llego a mi corazón si estoy desconectado de él durante mucho tiempo y estoy en una situación en la que digo, bueno, quiero un cambio, la empecé a escuchar a Lita Donoso, ¿no? Y digo, ¿cómo hago ese cambio? Me gusta lo que ella me dice, siento que resuena, que me resuena, que puedo entender y que quizás lo estoy necesitando, ¿no? Exacto. ¿A dónde voy? ¿Cómo hago ese cambio? Mira, ¿Qué leo? ¿Con qué me conecto? Porque también las lecturas son buenas, ¿no? Bueno, mira, yo tengo todo el material distribuido en distintos canales, en mi página web, en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram. Todos los lunes nos juntamos, incluso Marianita viene a veces a co-crear la realidad. Pero fíjate que yo decidí escribir este libro último. Alquimia para los tiempos que corren. Sí, porque yo dije, tengo que reunirles el material a las personas. Y ahí está el resumen de mi trabajo de 15 años, casi 20 en verdad, con todo lo que yo enseño. Y ahí está resumido con los ejercicios, con todo lo que un buscador en los tiempos que corren necesita. Porque la gente decidió no tener tiempo. Bueno, decidió no tener tiempo. El tiempo es una invención de la mente. Es una excusa, ¿no? Y es una excusa, porque tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, los tiempos... Además, ese tiempo es más importante que los otros, a lo mejor. Mucho más. Tú le das 10, 15 minutos a tu espectro co-creativo cada mañana, cada noche, y tu vida cambia. Cuando hablas de espectro co-creativo, vos decís que nosotros podemos co-crear nuestra vida. Sí. Cuando hablas de co-crear... Tenemos una sociedad con la fuente. Con la fuente. Sí. Cuando hablas de la fuente, podés decirle Dios. Puedes decirle Dios. Dios es un concepto que a mí me encanta, pero que ha sido como cooptado por las religiones, ¿no? Claro. Y nos han mostrado una divinidad vengativa, castigadora, juzgadora. Qué pena, ¿no? Porque Dios es una inmensa fuente de amor permanente. Fuente, ¿ah? Concepto de que está fluyendo todo siempre y es infinito. Entonces cuando... Bueno, Jesús lo dice. Jesús lo dice. En la religión católica Jesús dice exactamente eso. Un maestro muy nuevo, tiene apenas 2000 años. Ese maestro es nuevo, créeme. Sin embargo, en todas las antiguas escuelas de sabiduría está este concepto de que nosotros tenemos centros de conexión a la fuente. Y al final se descubrió que era nuestro sistema endocrino, fíjate tú. Cada glándula secreta hormonas. Hoy día les llamamos neurohormonas por la importancia que tiene en todo nuestro funcionamiento. Hoy día las hormonas son las que gobiernan la mente del ser humano, ya científicamente estudiado. Pero ¿qué sabían los antiguos de hormonas? Ellos hablaban de chakras. Primer chakra. Y cuando vamos estudiando, claro, cada chakra tiene correspondencia con una glándula. Las que están desde el vientre hacia abajo nos adaptan a la tercera dimensión, a las emociones, al sentir, al crear más humanidad. Y las 4 de arriba que se empiezan a atrofiar, curiosamente, a partir de los 7 años, timo, tiroides, pineal y pituitaria, más 2 órganos, cerebro y corazón, son los centros que todas las veces escuchamos hablar de las antiguas enseñanzas, el chakra del corazón, el centro corazón, el sagrado corazón, el centro de la expresión, el tercer ojo para los egipcios. Todas esas son glándulas que hoy día
podemos activar con el fin de entramarnos en esa co-creación con la fuente y hacernos uno. Y ahí el resultado es armónico y perfecto, perfecto no por la neurosis de la perfección, sino que por la ausencia de dualidad. Perfecto en el sentido de que, bueno, no es lo que nosotros consideraríamos perfecto desde lo humano. Desde lo humano, sino es una perfección que va más allá de eso. Que traemos va más allá de nosotros. Que traemos desde esa realidad nuestra, porque nosotros somos las dos cosas. Somos físicos y energía. Somos esquizofrénicos, hombre. Somos físicos y energía. Alquimia para los tiempos que corren. ¿Definimos alquimia? Ok. Es un concepto muy antiguo que pertenece a una tradición iniciática. Tenemos iniciados en las ciencias espirituales. Ciencias, compendios, maestros, seres que transmitían oralmente el conocimiento, porque eran épocas en que ese conocimiento podía ser mal usado, de hecho. Entonces, se protegía. Hoy día el conocimiento está en Internet y no puede ser mal usado. ¿No puede ser mal usado? No hay posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Porque nosotros no nos estamos dando cuenta que este cambio que tanto aludimos, climático y todo lo demás, obedece a la frecuencia vibratoria del planeta. Está altísima, ¿no? Schumann la mide en la teoría de resonancia. Y estamos teniendo una frecuencia vibratoria por las explosiones solares cada vez más frecuentes y más intensas. Todo está vibrando en una frecuencia en la cual ya no se puede hacer mal uso. Esto no lo digo yo, lo hizo un gran maestro que se llama Saint Germain. Yo soy su vocera. Entonces, hace 100 años él dijo, vamos a poder usar este instrumento de activación interna de la glándula pineal sin ningún riesgo para nosotros ni para la humanidad. Lo dijo él. Por eso es que muchos lo enseñamos ahora libremente. Sí, no, perdón. No, seguí. No, entonces te quería decir que en esa certeza y en esa tranquilidad nosotros podemos transformarnos como esos antiguos alquimistas en usar ese conocimiento para transmutar nuestro plomo en oro. Nuestro plomo son todos esos pensamientos y esas contradicciones de las que hablamos. Y las son limitaciones. Nuestros hábitos que a lo mejor a veces son malos o no son buenos para nuestro cuerpo, ni para nuestro espíritu, ni para nuestra mente, ni para nosotros. Partiendo por ahí. Hay un montón de cosas que quizás ni siquiera tenemos conciencia de que nos hacen daño, y con esto uno, de alguna forma, con este método uno puede corregir. Entregar un poco. Sí, y corregir. Y corregir, ¿no? Estar atento a esas contradicciones también, ¿no? Para poder corregirlas. Exacto. Autoobservación, como tú dices. Autoobservación. Autoconocimiento. Y autocorrección. Y autocorrección. Y eso no es solo importante. Para eso. Sí, muy importante. Y no solo para eso. Porque si yo les agregara, además de, imagínate, yo ya sería muy feliz si pudiera corregir mis viejos hábitos emocionales, cambiando mi carácter, incluso que dicen los psicólogos que no es posible, mis colegas. Pero imagínate tú si además de eso fuéramos transmutando, que es el concepto alquímico por excelencia, todas nuestras creencias de limitación. El alquimista tenía la premisa esencial de encontrar la piedra filosofal, ¿verdad? ¿Cuál era la piedra filosofal? Se refería a eso, muchos le llaman la búsqueda del Santo Grial y el encuentro con el Santo Grial. Estamos hablando ya de las antiguas escuelas iniciáticas. Esencialmente se refería a cómo pasar de humanos a divinos. Ese es el gran secreto del alquimista. En el laboratorio tiene matraces, libros, todo tipo de materiales curiosos. La alquimista también, tiene un gato negro también. Pero detrás de eso hay un templo. Hay un templo donde el alquimista descubre el poder de la transmutación en uno. Vale decir, irnos transformando hacia lo divino. Entendiendo lo divino como un ser humano que trascendió sus limitaciones. No estamos hablando de ángeles que nos llevan por los aires. Estamos hablando de esto. De acá, de la realidad. De la realidad, de cómo hacer que aprender a desplegar
realidades, porque eso es lo que hacemos todo el rato, desplegar realidades. Yo ayer desplegué una realidad que parecía imperfecta y al final era perfecta. Uno va desplegando realidades de acuerdo a ese estado vibratorio de tu emoción y tu pensamiento en conjunción. O sea, si pensás algo, eso se va a realizar quizás. Y Entonces, se va a realizar. que cuidado con lo que estás pensando, ¿no? Exacto. Y a veces ni siquiera es en el momento, sino que tú revisas y dices, ¿y por qué me pasó esto? Y cuando vas revisando hacia atrás, ves el error. Pum. Entraste, amaneciste, como se dice, con el pie izquierdo, tuviste pensamientos negativos. Entonces, yo pienso que si nosotros nos transformamos en científicos de nuestra propia experiencia y observamos, que el científico lo que hace es observar, y luego corregir con técnicas como la que yo enseño, tu vida se va transformando en un petit paraíso, digo yo, en la tierra, en el cual no te vas dando ni cuenta, cuando todo empieza a funcionar en una cierta armonía, en un cierto encaje de frecuencia con lo que tú estás diseñando. Estamos diseñando todo el tiempo. ¿Para qué nos asustamos de los resultados? ¿Cómo iniciaste tu cambio? O sea, eras una psicóloga psicoanalista Bueno, psicoanalista es un clásica, neologismo. y tenías un montón de pacientes y decidiste hacer un corte y dejar ahí y quedarte con mucha valentía sin eso, porque habías Sí. visto que no era. ¿Cómo? Sí. Mira, lo Eso que pasa... puede Claro, pasar, ¿no? sí, por supuesto. Nos puede mira, pasar. Nos puede pasar. Lo que pasa es que yo nunca tuve miedo al cambio. Yo utilicé el plomo y lo convertí en oro refiriéndome a lo siguiente. Mi madre partió cuando yo era pequeña, tenía 5 años. Murió tu madre. Sí. Te dejó solita ahí. No, siempre la sentí, pero bueno, digamos, Sí, en este plano en este sola. plano. Papá en esa época no criaban a sus hijos, no existían los Kramer, después de la película hay muchos Krameres. Entonces, el pronóstico de un abandono es bien malón. Es malo, es un narciso rampante, un psicopatín. Eso es el abandónico. No es buena persona, pero por esos dolores. Y como yo los empecé a notar, ya dije, no, me transformé en una sana, porque la gente que estudia psicología es para sanarse. Exacto. Y yo estudié psicología en la Universidad de Chile con bastante desgano porque tampoco me convencía tanto, pero yo a los 17 años ya había elegido un camino espiritual. Por ejemplo, no, de chiquita, con sueños y todo, pero a los 17 años aparece en Chile Maharishi Mahesh Yogi, el gurú de la meditación trascendental, y yo dije, no, yo aquí voy a ir a explorar. Y, oye, me inicié con él tan chica, ahí parte ya un camino que fue de búsqueda y búsqueda y búsqueda. Me hice psicóloga con enfoque psicoanalítico, y ahí, por esa época, ya por mis titantos, estaba en el budismo, explorando el budismo, y el budismo tiene unos pilares tan hermosos, como por ejemplo hacernos saber que si no transmutas tus apegos, no vas a ser nunca libre de la rueda kármica. Ya eso me producía como terror, decía yo. Bueno, también me psicoanalicé 7 años, yo hice todo para la búsqueda. Entonces, cuando estaba ahí en mi sangha, y yo digo, uy, qué bueno, yo he transmutado mis apegos gracias a que mi mamá partió cuando yo era chiquita, bla, 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 muy convencida, y ¡pam!, me veo apegada a mi profesión. Y wow, oye, fue como así, darme cuenta y decir, bueno, se acabó esto, se acabó mi libertad, ya no soy más libre. Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente, pero la valentía viene de la certeza. O sea, si tú sabes que tienes que, no sé, hacer algo por salvarle la vida a otro, lo vas a hacer, aunque nunca lo hayas hecho. Viene de la certeza. Sí. Fui valiente porque tenía la certeza que si yo me quedaba pegada a esa figura que tenía nombre y tenía... Lo dejé, Mariana. Yo estuve 1 año sin ser nadie, sin dinero, sin nada. Apareció este maestro en mi vida y empecé a desarrollar lo que después empecé a enseñar. Entonces, creo que la libertad es para los valientes. Y si tú tienes certeza de que existe esa fuente de la que pertenecemos y que es puro amor, ese camino va a ser realmente maravilloso. Estudiaste, es la última esta, pero tenemos poquito tiempo, pero que no quiero dejar de hablar de María Magdalena, que es Wow. alguien
a quien vos investigaste durante muchos años, Muchos 14 años, y sí. fueron apareciendo fuentes, fueron apareciendo libros, fueron apareciendo personas. Sí. ¿Quién es María Magdalena? Hay Bueno, un libro tuyo que sí. lo pueden buscar. Sí, fue el 5º libro más vendido en Chile el año pasado. Estoy muy orgullosa de mi editorial Penguin Random House. Bueno, yo estuve investigando, como tú dices, a María Magdalena muchísimos años y yo iba a escribir un libro, me arrepentí, entonces mi editor me dice, bueno, tú tienes que escribir el libro sobre María Magdalena. Yo le dije, no, estás loco, yo no puedo contar esa historia. ¿No? ¿Sí? Me dice él. Bueno, le digo, yo puedo hacer una novela. No, me dice, tu historia. Y me puso en esa disyuntiva y gracias a Daniel, mi editor, dije, bueno, voy a contar esa historia, que es una historia muy conmovedora, que escribí ahí en la última profecía de María Magdalena, que ella, había una profecía, bueno, es toda una historia, de ella como la apóstola de apóstoles. La mujer apóstola. La mujer apóstola y la más importante. Ella para la Iglesia Católica fue la prostituta, la que Jesús le sacó 7 demonios, pero a mí me llama mucho la atención que en una iglesia del 1100 que hay en un pueblito de España, ya me voy a acordar el nombre, está esta iglesia del 1100 donde están todas las mujeres asociadas a Jesús. 1100, en el atrio, ¿ya? La primera, en Vitoria. La primera es la reina de Saba. ¿Qué hace la reina de Saba en una iglesia católica? Había muchos iniciados que agarraban los proyectos de las iglesias y dejaban sus memorias ahí. Y la segunda, María Magdalena. Todas estas cosas yo las fui investigando durante años. Y efectivamente, lo apócrifo, lo que se sabe de ella es que ella fue la heredera del conocimiento como para transmitirlo, más que los otros apóstoles. Juan ascensionó al poco andar, así que María se quedó un tiempo más, pero ella era la apóstol. Tanto así que el Papa Francisco, en el año 2016, reconoce esto en un decreto papal. No lo habla mucho, ni lo dice mucho, ni lo promueve mucho, pero al parecer se sintió llamado a decir una gran verdad. Él no habla mucho de este decreto, pero yo lo vi. Entonces, efectivamente, ella fue quien trae toda esta enseñanza jesuítica de Jesús y la trae al sur de Francia. Ahí Francia es un homenaje a María Magdalena, donde tú no puedes hablar de ella. Uno de los 2 países que tiene un ministerio que persigue las sectas. Entonces, cualquier cosa que no esté en los cánones de las religiones está prohibido. Y sin embargo, su memoria allí viva, es muy fuerte, muy hermosa. Entonces tenemos Alquimia para los tiempos que corren y tenemos la última profecía de María Magdalena y mucho más, pero bueno, ya tenemos material delitado para investigar. Para investigar. ¿Qué le da sentido a tu vida? La vida le da sentido a mi vida. La vida es una energía, es una corriente en mi vida y en todas nuestras vidas que nos va llevando siempre, si lo decidimos así, hacia un punto de mayor realización. Y a mí descubrir cada día que puedo llegar a un puntito más de esa autorrealización para la victoria de la realización, que es hacer conocido lo desconocido, me hace inmensamente feliz. El amor, eso se llama amor. El amor. Eso. El amor y el sol y la luz. Exacto, ese es el amor de la vida. Gracias. Gracias. Ahora sí.